El día que murió mi abuela, heredé dos cosas, su fortuna y su sabiduría. A veces, había escrito en su última carta, la gente solo muestra su verdadera esencia cuando cree que no tiene nada. Tenía 23 años cuando recibí esa carta, junto con documentos que detallaban mi herencia, $50 millones en inversiones diversificadas, propiedades inmobiliarias en 3 continentes y la mayor parte de las acciones de varias grandes corporaciones. Mi abuela, Eleanor Wright, había construido un imperio de la nada, pero lo había hecho discretamente. El mundo conocía los negocios, pero pocos conocían a la mujer que estaba detrás de ellos. Mis padres nunca la entendieron. Para ellos, Eleanor era solo la suegra frustrantemente frugal que se negaba a financiar su lujoso estilo de vida. No sabían que, en realidad, era una de las mujeres más ricas de Chicago. Así era exactamente como ella lo deseaba. Sofía, la voz de mi madre interrumpió mis pensamientos mientras estaba sentada a la mesa del comedor, aún con la carta en la mano. ¿Nos dejó algo útil tu abuela? ¿O solo fue otra colección de sus preciados libros? Miré a Diana Maxwell, la mujer que había pasado los últimos 20 años intentando convertirme en su versión de la hija perfecta, fracasando estrepitosamente. Estaba de pie en la puerta de la cocina, impecablemente vestida como siempre, con la decepción grabada en cada línea de su rostro. Solo libros, mentí con suavidad, guardando la carta y algunas fotografías antiguas. Suspiró dramáticamente. Típico. Esa mujer nunca entendió la importancia de mantener una posición social adecuada. ¿Sabes qué dirían los Henderson si vieran nuestro coche de 10 años? Sí lo sabía. Había oído hablar de los Henderson, los Blackwell y todas las demás familias a las que mi madre se esforzaba por impresionar durante las últimas 2 décadas. Sus opiniones le importaban más que el oxígeno. Seguro que están demasiado ocupados con sus vidas como para preocuparse por nuestro coche, mamá. Esa es precisamente la actitud que me preocupa, espetó. Eres igual que ella. No entiendes cómo funciona el mundo. Menos mal que Alexander tiene más sentido común. Ah, sí, Alexander, mi hermano menor, el niño mimado. Incluso ahora, a sus 20 años, no había trabajado ni un solo día de su vida. ¿Por qué debería hacerlo? Mamá y papá financiaban todos sus caprichos, desde sus startups fallidas hasta su colección de relojes de lujo. Hablando de Alexander, continuó mi madre, animándose considerablemente, acaba de ser aceptado en la Escuela de Negocios de Harvard. Tu padre y yo vamos a celebrarlo esta noche. Estará la gente indicada. Ponte algo apropiado. Su mirada recorrió con ojo crítico mi sencillo vestido y mis escasas joyas. Asentí, sin mencionar que me había graduado con honores de la Escuela de Negocios de Northwestern el año pasado. No hubo fiesta. En cambio, mis padres pasaron ese fin de semana en el torneo de golf amateur de Alexander. Más tarde esa noche, me senté en mi pequeño apartamento encima de la librería donde supuestamente trabajaba, revisando los documentos de mi abuela. El trabajo en la librería era, en realidad, una fachada. Yo era el propietario del edificio y de otros 3 en la cuadra, a través de una de las sociedades holding de mi abuela. Pero, por lo que mi familia sabía, solo era un contable con dificultades económicas que vivía de un sueldo a otro. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre: no llegues tarde esta noche. Los Blackwell traerán a su hijo, James. Ponte el vestido azul que te regaló tu madre. James Blackwell. Claro, seguían intentando orquestar esa unión, viéndolo como mi boleto a la alta sociedad. Si supieran que podría comprar la empresa de los Blackwell 3 veces. Llegué a casa de mis padres puntualmente, con un sencillo vestido negro en lugar del azul chillón que prefería mi madre. El aparcacoches, sí, habían contratado a uno para esa noche, me miró con compasión mientras le entregaba las llaves de mi modesto Honda Civic. En el interior, la casa se transformó. Copas de champán de cristal reflejaban la luz de la gran lámpara de araña. Elegantes arreglos florales adornaban cada superficie y el aire estaba cargado de perfumes caros y ostentación. Sofía, la voz de mi madre resonó por el vestíbulo, tensa, con una irritación apenas disimulada. Creí haberte dicho que te pusieras el vestido azul. Esta estaba limpia,
respondí simplemente. Cerró los ojos un instante, armándose de paciencia. Al menos intenta causarle una buena impresión a James. La empresa de su familia tiene mucho éxito. Reprimí una sonrisa al recordar el informe que tenía en mi escritorio sobre los recientes problemas financieros de Blackwell Industries. Su éxito era principalmente una cortina de humo. En ese momento, Alexander decidió entrar, atrayendo todas las miradas. Llevaba un smoking a medida que probablemente costaba más que mi supuesto salario mensual. «Ahí está mi chico», exclamó nuestro padre, dándole una palmada en el hombro. La nueva estrella de la Escuela de Negocios de Harvard. Observé cómo una y otra persona lo felicitaban, elogiando su perspicacia empresarial natural y su mente brillante. Ninguno parecía recordar sus 3 negocios fallidos, todos financiados con los recursos cada vez más limitados de nuestros padres. James Blackwell se me acercó sigilosamente, con champán en la mano. Sofía, sonrió, con dientes blancos y un encanto exquisito. ¿Sigues trabajando en esa librería? Alguien tiene que pagar las cuentas, dije con suavidad. Se rió como si le hubiera contado un chiste especialmente gracioso. Sabes, la empresa de mi familia siempre tiene puestos disponibles para personas motivadas. Lo tendré en cuenta. La velada continuó así, un desfile de riqueza y sutil condescendencia. Vi a mis padres adular a Alexander, inventando un sinfín de excusas para sus fracasos pasados mientras señalaban sus imaginados éxitos futuros. Pero bajo el brillo, pude ver las grietas. El ligero temblor de la mano de mi padre al firmar la factura del catering, la expresión tensa de mi madre cuando alguien mencionó sus recientes vacaciones, en realidad, un viaje de negocios desesperado para salvar una inversión fallida. Estaban en apuros, aunque preferirían morir antes de admitirlo. Años de financiar la costosa educación de Alexander, sus proyectos fallidos y su extravagante estilo de vida les habían pasado factura. La mansión de la que estaban tan orgullosos, la que habían rehipotecado 3 veces para guardar las apariencias, se les escapaba lentamente de las manos. Lo que no sabían era que yo había estado observando, esperando y comprando discretamente su deuda a través de diversas empresas fantasma. Cada préstamo desesperado, cada hipoteca refinanciada, todo era mío. Mientras conducía a casa esa noche en mi práctico Honda, pensé en las palabras de mi abuela: la gente se muestra como es cuando cree que no tiene nada. Y pronto, muy pronto, mi familia iba a mostrar exactamente quiénes eran en realidad. Las señales del colapso financiero de mis padres se volvieron imposibles de ignorar, incluso para ellos. Empezó con cosas pequeñas, el personal de la casa se redujo temporalmente, la membresía de su club de campo se volvió inactiva y, de repente, mi madre descubrió su pasión por la moda vintage. Pero el estilo de vida de Alexander nunca cambió. Incluso mientras la economía familiar se desmoronaba, mis padres siguieron financiando todos sus caprichos. El día que lo vi pasar frente a mi librería en un Porsche flamante, supe que finalmente habían tocado fondo. Estaba en mi oficina de verdad, no en la estrecha trastienda de la librería donde fingía trabajar, sino en mi oficina real, en el piso 47 del edificio más prestigioso del centro de Chicago. Como director ejecutivo de Rad Investments, tenía una vista perfecta de la ciudad que mi abuela había ayudado a construir. Señorita Rad, me dijo mi asistente Sarah, su hermano acaba de retirar dinero del fondo de emergencia de sus padres. Abrí los registros bancarios en la pantalla. Ahí estaban, $175,000 transferidos a un concesionario de coches de lujo. Dinero que definitivamente no tenían. ¿Cuánto les queda?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Menos de $50,000, señora. Y la hipoteca vence la semana que viene. Me recosté en la silla, pensando en la meticulosa red que había tejido durante el último año. A través de varios holdings, no solo era dueño de su hipoteca, sino de todas sus deudas pendientes, cada tarjeta de crédito, cada préstamo, cada intento desesperado por mantener su fachada de riqueza. Lo controlaba todo. Programa las notificaciones de ejecución hipotecaria, le dije a Sarah. Ya es hora. A la mañana siguiente, llegué temprano a la librería, sabiendo lo que me esperaba.
Justo a tiempo, mi madre irrumpió por la puerta, con su bolso de diseñador, auténtico, pero de la temporada pasada. Sofía. Su voz era estridente, presa del pánico. Ha ocurrido algo terrible. El banco, dicen que van a embargar la casa. Levanté la vista del libro de contabilidad que fingía revisar. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tu padre, ha habido algunos contratiempos en el negocio, pero son solo temporales. Solo necesitamos un poco de ayuda. Se inclinó sobre el mostrador y me agarró la mano. Cariño, ¿cuánto tienes ahorrado? Casi me río. Después de años burlándose de mi pequeño trabajo en la librería, ahora veía mis supuestos ahorros como si fueran un salvavidas. Mamá, gano 35,000 pesos al año. Después del alquiler y las facturas, apenas ahorraría nada. Su rostro se ensombreció. Pero seguro que tienes algo. ¿Un fondo de emergencia? Tengo unos $3,000 ahorrados, mentí. Pero eso es todo. Lo necesitamos, dijo de inmediato. Solo hasta que se concreten los negocios de tu padre. Alexander tiene proyectos muy prometedores en marcha. Me recosté en el asiento, observándola. ¿Y el nuevo Porsche de Alexander? ¿No podría venderlo? No seas ridículo, espetó. Necesita guardar las apariencias. Si no, ¿cómo atraerá a los inversores adecuados? Y mi apariencia no importa. Eso es diferente. Tú eres, agitó la mano vagamente. De todas formas, no estás en esos círculos. En esos círculos, pensé en la gala benéfica que organizaría el mes que viene como heredera de Eleanor Wright, a la que asistiría la mitad de la élite de Chicago. Pero mi madre no lo sabía. Lo siento, mamá. No puedo vaciar mi cuenta de ahorros. Tengo que pagar el alquiler. Se puso de pie y la ira sustituyó a la desesperación. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Por un instante, la confusión cruzó su rostro, como si realmente intentara recordar algo significativo que hubieran hecho para ayudarme a tener éxito. Nosotros, te dimos un buen hogar, una educación. ¿La educación que pagué con préstamos estudiantiles? ¿Te refieres a los mismos préstamos con los que te negaste a ayudar porque estabas financiando la tercera startup de Alexander? Eso no es justo. Alexander tiene visión. Solo que también necesita apoyo. Sal de aquí. Mi voz era tranquila pero firme. Disculpe. Sal de mi tienda, mamá. Y no me vuelvas a pedir dinero. Se fue hecha una furia, portazos y amenazas, pero no me preocupé. Todo iba según lo previsto. Esa noche, recibí otra llamada, esta vez de mi padre. Sofía, tenemos que hablar de esta situación como adultos, empezó, con su voz de negociador profesional al máximo. Tu madre me dice que hoy no me has ayudado mucho. No puedo darte mis ahorros, papá. Escuche, señorita. Esta familia tiene una reputación que mantener. No podemos permitir que embarguen la casa. ¿Tiene idea de cómo afectaría eso a nuestra reputación y a las perspectivas de Alexander? Pensé en los avisos de ejecución hipotecaria que se estaban preparando en el despacho de mi abogado en ese preciso momento. Quizás Alexander podría ayudar. Acaba de comprarse un Porsche nuevo. Seguro que tiene dinero. Eso es diferente. Fue una inversión en su futuro. Necesita proyectar éxito para triunfar. ¿Y qué pasa con mi futuro? Suspiró profundamente. Sofía, seamos realistas. Trabajas en una librería. Tu futuro está, bueno, ya está decidido, ¿no? Pero Alexander tiene un gran potencial. Las palabras me dolieron, aunque había oído variaciones de ellas toda mi vida. Lo siento, papá. No puedo ayudarte. Entonces no eres hija mía. La línea se cortó. Me senté en mi lujosa oficina, contemplando las luces de la ciudad, y sonreí. Pronto sabrían exactamente qué clase de hija era. La audiencia de quiebra estaba programada para las 9 de la mañana de una fresca mañana de octubre.
Llegué temprano y, desde mi coche, observé cómo mi familia llegaba en el Porsche de Alexander, al parecer el único vehículo que les quedaba. El traje de diseñador de mi madre estaba impecable, pero de la temporada pasada. El traje de mi padre parecía gastado, e incluso la habitual sonrisa de Alexander parecía forzada. Aún no me habían visto, no sabían que estaba allí. Que ellos supieran, su hija desobediente seguía contando centavos en su librería. Esperé a que entraran al juzgado antes de seguirlos. Dentro de mi maletín había documentos que lo cambiarían todo: prueba de propiedad, registros de transferencia y la verdad sobre quién controlaba realmente su destino. La sala del tribunal de quiebras ya se estaba llenando. La élite de Chicago había venido a presenciar la caída de la familia Maxwell. Mis padres estaban sentados en primera fila, con la frente en alto a pesar de sus circunstancias. Alexander se recostaba junto a ellos, tecleando en su teléfono. «Todos de pie», gritó el alguacil al entrar la jueza Marian Wheeler. Era conocida por su enfoque sensato en los casos de bancarrota, en particular aquellos que involucraban lo que ella llamaba heridas financieras autoinfligidas. Caso número 2847, solicitud de quiebra de la familia Maxwell, anunció, revisando los documentos que tenía ante sí. Veo que el representante del acreedor está presente. Esa fue mi señal. Me levanté de mi asiento del fondo, ajustándome el traje de Chanel. Mi familia no lo reconocería. Nunca me habían visto usar otra cosa que ropa de confección. Sí, su señoría, Sophia Wright, en representación de Wright Investments. La reacción fue inmediata. La fachada impecable de mi madre se quebró al darse la vuelta. Mi padre palideció y a Alexander se le cayó el teléfono. ¿Sofía? La voz de mi madre era apenas un susurro. Caminé hacia el frente de la sala y dejé mi maletín sobre la mesa de los acreedores. Buenos días, madre, padre, Alexander. ¿Qué significa esto?, preguntó mi padre, mientras empezaba a levantarse antes de que su abogado lo obligara a volver a bajar. La jueza Wheeler golpeó el mazo. Señor Maxwell, mantendrá el orden en mi sala. Señora Wright, proceda, por favor. Su señoría, Wright Investments posee todas las deudas pendientes de la familia Maxwell, incluyendo la hipoteca de su vivienda principal, préstamos personales y cuentas de crédito. La suma total asciende a aproximadamente 12.7 millones de pesos. Eso es imposible, soltó Alexander. Sofía trabaja en una librería. Sonreí. De hecho, soy el dueño de la librería, del edificio donde está y de casi toda la manzana. Soy el director ejecutivo de Wright Investments, antes Eleanor Wright Enterprises. La sala del tribunal estalló en susurros. Mi abuela había sido una leyenda en los círculos empresariales de Chicago, aunque pocos conocían su rostro. Orden, ordenó el juez Wheeler. Señora Wright, continúe. Hace 3 años, heredé todo el patrimonio de mi abuela, valorado en aproximadamente $50 millones. Durante ese tiempo, vi cómo mis padres refinanciaban repetidamente su casa para financiar los negocios fallidos de mi hermano y mantener su estilo de vida. A través de varios holdings, compré todas sus deudas. Mi madre lloraba a mares, con el maquillaje cuidadosamente aplicado corrido. Mi padre se quedó paralizado, quizá comprendiendo por fin la magnitud de la situación. Sin embargo, continué, no estoy aquí para exigir un reembolso inmediato. Tengo una propuesta. Saqué un documento de mi maletín. Estoy dispuesto a reestructurar todas las deudas pendientes bajo las siguientes condiciones. Primero, se le retirarán por completo los privilegios de gasto a Alexander. Necesitará encontrar un empleo real, no otra oportunidad de emprendimiento. Alexander se levantó de un salto. No puedes hacer esto. Soy tu hermano. Siéntese, señor Maxwell, ordenó el juez Wheeler. Continúe, señora Wright. En segundo lugar, mis padres recibirán asesoramiento financiero y mantendrán una estricta supervisión presupuestaria. En tercer lugar, venderán la mansión y se mudarán a una casa más modesta, que ya les he comprado. Esto es ridículo, mi padre finalmente recuperó la voz. Eres nuestra hija. No puedes tratarnos así.
Me giré para mirarlos de frente por primera vez. ¿No puedo? Durante 20 años, me trataste como si no fuera nada. Te burlaste de mi trabajo, menospreciaste mis logros y dedicaste todos tus recursos a Alexander mientras me dejabas a mi suerte. Cuando necesitabas ayuda, exigías mis ahorros, los $3,000 que creías que tenía, sin pensarlo 2 veces. Te lo dimos todo, protestó mi madre. No, madre. Tú le diste todo a Alexander. Yo mismo construí esto. O mejor dicho, mi abuela me ayudó a construirlo. Me enseñó que el verdadero carácter se nota cuando la gente cree que no tienes nada. Y tú lo has demostrado muy claramente. El juez Wheeler revisó el acuerdo propuesto. Los términos parecen justos, considerablemente más generosos que los de un procedimiento de quiebra estándar. ¿Los Maxwell desean aceptarlo? El abogado de mi padre le susurró al oído con urgencia. Realmente no tenían opción. Era esto o perderlo todo. Aceptamos, dijo mi padre entre dientes. Excelente, dije, sacando más documentos. Aquí tienes las llaves de tu nueva casa. Es un precioso apartamento de 3 habitaciones en Lincoln Park. La empresa de mudanzas llegará mañana. Ah, y Alexander, me volví hacia mi hermano, el concesionario ha recibido instrucciones de recuperar el Porsche. He arreglado que te entreguen un Toyota usado en su lugar. La siguiente hora fue un torbellino de firmas y trámites legales. Mis padres apenas me miraron, su vergüenza y rabia eran palpables. Alexander salió furioso en cuanto pudo, probablemente para mover dinero que ya tenía congelado. Al salir del juzgado, oí pasos rápidos detrás de mí. ¿Por qué?, preguntó mi madre con voz débil. ¿Por qué nos dejaste caer tan bajo antes de revelar la verdad? Me giré para mirarla. Porque necesitabas aprender. El dinero no es lo que hace valiosa a una persona, madre. Tampoco lo son las apariencias ni la posición social. Quería que entendieras lo que se siente al ser juzgada por tu cuenta bancaria en lugar de por tu carácter. ¿Y ahora, nos perdonarás alguna vez? Eso depende de ti. La casa que te compré es bonita, no lujosa, pero cómoda. Tu nuevo presupuesto es razonable, no extravagante, pero suficiente. Lo que hagas con esta segunda oportunidad depende de ti. Caminé hacia mi coche, no era el Honda Civic que conocían, sino un elegante Mercedes que había mantenido oculto hasta entonces. Ah, y, madre, le respondí, ¿ese vestido azul que querías que usara para la fiesta de Alexander? Compré la empresa que lo fabrica el año pasado. Ya no lo fabrican. Era horrible. La mirada en su rostro valió cada segundo de los últimos 3 años. 3 meses después, estaba en mi oficina revisando informes. Mis padres se habían ajustado a su presupuesto, asistiendo a asesoría financiera sin quejarse. Alexander por fin había conseguido un trabajo de verdad, de nivel básico, por supuesto, y estaba aprendiendo lo que era trabajar de verdad. En mi escritorio había un marco de fotos nuevo con una foto antigua de mi abuela y yo frente a su librería favorita, la misma que ahora era mía. Sus palabras de aquella última carta aún sonaban ciertas, a veces, la gente solo muestra su verdadero yo cuando cree que no tienes nada. Pero también me había enseñado algo más. A veces, el mayor poder no reside en la riqueza en sí, sino en saber cuándo revelarla.